Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a su podcast Terapiando. El día de hoy tenemos un capítulo muy padre en donde vamos a empezar a platicar sobre cómo se lleva ese proceso del duelo. Como en el episodio anterior hablamos sobre las emociones, cómo se van gestionando, cómo las vamos identificando, pues nos pidieron que habláramos sobre el proceso de duelo. El primer punto que nos gustaría tocar es que son diferentes etapas. Se clasificaron así porque consideraron que fueron como las que más se notaron en la mayoría de las pérdidas. Pero esta situación muchas veces preguntan cuánto dura y cuánto es. Cada quien tiene totalmente su proceso, pero la primera etapa que se nombra es la negación. ¿Por qué? Porque normalmente cuando es una situación que nosotros no veíamos venir o queremos mucho a ese ser amado, ¿qué pasa? Con esta situación me cierro. Y a veces el duelo puede ser antes de iniciar, me gustaría también recordarles que el duelo puede ser en cualquier situación, pérdida de un ser querido, pérdida de una relación, un cambio de trabajo, ¿no? Porque a veces se desmerita de que no, es que duelo, para estar en duelo tiene que ser una pérdida muy grande, sí. No sé, tu familiar que falleció y no necesariamente duelo es toda aquella pérdida que tuvimos en nuestras vidas, ya sea en cualquier situación. Y hay que ser conscientes que el ser humano está en constante pérdida. Y desde la pérdida quizás de un día más, la pérdida de movilidad, pero hay de pérdidas a pérdidas. Y es aquí donde el proceso de duelo es importante enfatizarlo. Cada uno de nosotros, como ya lo decía mi compañera, va a experimentar el proceso a su tiempo y a su ritmo. A veces queremos que el proceso sea rápido, que ya se acabe y ya rápido pasar del otro lado, o la famosa palabra de ya resígnate, ¿no? Sí, ya, y es lo que normalmente hacemos, ¿no? Decíamos cuando vamos a un conocido a verlo, al sepelio, te deseo pronta resignación porque pero ya pareciera que justamente cuando vamos con estas creencias de que no es bueno que todo el tiempo estemos tristes, no es bueno que llevemos tanto el luto, ¿no? O sea, porque quieren que se supere de aquí a mañana, ¿no? Y no precisamente vamos hacia ese punto, porque cada quien tiene su ritmo. Tienes su propio proceso y es eso lo que vamos a empezar a enfatizar en este episodio. ¿Cómo es el proceso del duelo? Características de cada etapa, pero sobre todo también cómo lo podemos ir sobrellevando. Es importante entender que el proceso de duelo va a empezar de la cúspide, se sumerge y después hay un proceso de aprendizaje. Pero para llegar al aprendizaje, pues primero tenemos que pasar por cada fase, por así decirlo, en la que la primera fase sería esta situación de negación. ¿Por qué? Porque nos negamos a perder algo, porque es nuestra manera de lidiar, porque justamente nos han dicho que no debemos sentirnos tristes, no esto. Entonces, para evitar justo estas emociones que no son placenteras, para mí digo, no es cierto. No es cierto, no pasó, ¿no? O nos ha pasado que a veces, ¿y por qué no estoy triste? Sí. ¿Y por qué no lloré? ¿Y por qué esto? Sí, porque estás en tu etapa de negación. Todavía no llega a ti esta situación de que quizás ese trabajo ya no va a estar, esa persona ya no va a estar, o situaciones. Las cosas ya no van a seguir siendo como eran antes. Que va a haber cambios, ¿no? Y a veces no se asimila hasta que vamos en este proceso de volver a crear y volver a crecer, ¿no? Que te das cuenta. Sí, es cierto, ya no es igual que antes, ¿no? Ya tuve esta pérdida. Este proceso, esta primera etapa del proceso, que es la negación, generalmente suele caracterizarse con pensamientos como esto no me puede estar pasando a mí, o esto no es para mí, o estoy en un sueño, voy a abrir los ojos y va a regresar todo a la normalidad o como era antes, ¿no? Pero desafortunadamente esas son características de esta etapa, de este primer momento. Es entendible porque estamos atravesando un shock. Nos están presentando algo que no esperábamos, que no es agradable, y nuestro cerebro está buscando la forma de interpretarlo y de adaptarlo a nuestra realidad de la manera en que nos afecte lo menos posible.
no significa que no nos vaya a afectar. Claro, porque después de todo hay cambios, pero sabemos que cuando hay estos cambios siempre surge esta incertidumbre, ¿no? De qué va a pasar, qué voy a hacer, ¿no? Y como siempre estamos tan cómodos en cómo estamos en este momento, lo primero que pienso es no puede ser, así no van a ser las cosas, no le muevo, o sea, si no voy, ¿no? Porque ¿qué pasa cuando tenemos estos sentimientos? Evitamos ir a ciertos lugares, evitamos platicar y encontrarnos con ciertas personas porque justamente nos dijeron que eso no era válido, que yo lo tengo que superar. Entonces llega este primer momento en el que yo digo, no es cierto, como mencionas, Carlos, no me puede estar pasando esto a mí, no, o sea, a otros, pero no, incluso con un familiar que ya no está, no, ¿y por qué a ella no? Que eso no debió, o sea, pasar, no le creo, si ella es bien buena persona, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos como autodefensa, exacto, es decir, no es cierto, esto no pasó, voy a hacer de cuenta, ¿no? Que nada pasó. Para poder enfrentar esta primera etapa o poderla llevar, es importante dejar de justificar. Y va a ser complicado porque nosotros todo lo queremos justificar y lo queremos comprobar, ¿no? Entonces, para poder ir lidiando con este primer momento, no es que no te tenga que pasar. Es algo que sucedió. Sí. El por qué no nos toca a nosotros entenderlo o desmenuzarlo, sino ver la forma en cómo podemos irnos afianzando para que podamos ir atravesando este primer momento. Es que es lo que pasa cuando tenemos toda esta situación de incertidumbre que a veces yo no sé qué hacer y necesito buscar una lógica de por qué pasó. Es que ¿por qué? ¿Para qué? No, o sea, ¿para qué? O sea, ¿por qué? No entiendo. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué en estas circunstancias? ¿Por qué en estas situaciones? ¿Por qué si soy tan buena persona? ¿Por qué si la otra persona está buena? O sea, necesitamos una justificación razonable y a veces las cosas, las emociones y los procesos que pasamos no son tan racionales. No. Después de todo, no podemos encontrar totalmente toda esta situación de racionalidad porque iríamos en contra de todo lo que son las emociones. O una respuesta que me sea agradable, porque a veces estamos buscando una respuesta que nos tranquilice o nos sea agradables, ¿no? Y en este proceso empezamos a darle vueltas, ¿no? Ya hablábamos en el capítulo anterior, rumeamos la emoción y no avanzamos. No avanzamos. ¿Y qué es lo que pasa cuando no avanzamos? No podemos darle un cierre. Si nosotros no pasamos esta etapa de negación, ¿no? Porque esta etapa es fundamental para que después llegue como esta segunda etapa, que es como la etapa de la ira, ¿no? Exacto. Porque ya me estoy dando cuenta que sí sucedió, que sí pasó, que no es como yo quería. Que no es lo que yo esperaba. Es que, ¿por qué a mí si yo ya había hecho tantas cosas? Si yo había cambiado tanto, ¿no? Si yo ya lo había planeado perfecto, si ¿por qué no me salió, no? Entonces, vamos en este proceso de ira, de enojo, donde buscamos siempre un responsable. Es que yo fui, incluso puede ser con uno mismo o con los demás. No, es que tú no estuviste o tú fue tu culpa, ¿no? Y empezamos a ver todo este proceso de decir, buscamos no quién nos las hizo, sino quién la pague. Entonces estamos viendo todo esto porque justamente es como esta manera de protegernos. No voy a estar triste, no. Entonces tengo que estar enojado. Y como no puedo o no quiero hacerme partícipe de esta emoción de tristeza, me pongo una máscara de ira y entonces empiezo a buscar culpables porque es el momento en donde puedo yo justificar nuevamente la situación que me está atravesando, ¿no? Y entonces le puedo echar la culpa a mi pareja, me puedo culpabilizar yo, puedo culpar a Dios, puedo culpar al universo, puedo culpar a medio mundo, con tal de justificar ese enojo que yo estoy sintiendo, porque justamente mis planes, mis sueños, mis objetivos se me escapan de las manos. Sí, fueron como sentimos que me los arrebataron. Ajá. Ya era mío y me lo quitaron, ¿no? Y normalmente creo que parte de este duelo, que es una situación que nos cuesta aceptar, es que todo es momentáneo.
no estamos aquí eternamente y a veces nosotros el gran error que cometemos es que damos todo por sentado. Siempre va a estar ahí mi trabajo, siempre va a estar ahí, no sé, mi esposo, siempre va a estar ahí mi familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo siento que ya algo lo tengo seguro, ya no necesito esforzarme, ¿no? Claro. Y en este proceso de ira viene esta situación de darme cuenta, es que ¿por qué? No, es que tú no le diste, es que yo no le di, y es que ¿por qué Dios hizo esto? Si ¿no? si hubiéramos cambiado. Es donde nos replanteamos y decimos, tú no hiciste eso y tú no hiciste aquello, porque buscamos culpables y ya viene esta situación de, ok, no se puede cambiar, ¿no? Pero en ese momento ni siquiera pienso en eso, solo digo, no, aquí tiene que haber un culpable, sí o sí. Alguien la tiene que pagar. Y alguien tiene que llevarse todo este sentimiento que yo tengo. ¿No? Porque después de todo, ese es el fin de esta etapa, ¿no? O sea, quiero sacar todo esto, no sé cómo, y voy a confrontarlo con ira, ¿no? Porque ¿qué pasa? Que la mayoría de veces cuando tenemos miedo o cuando estamos tristes, reaccionamos con enojo, ¿no? Porque eso es como nuestra barrera de decir, no, así ya no voy a sentir miedo y así ya no me voy a sentir más chiquito y así ya no voy a estar triste, ¿no? Entonces, mejor reacciono con enojo. Entonces es manera más sencilla. Y es nuestra etapa más primitiva. Sí. Defendernos. Me estoy sintiendo atacado por la situación. Me siento débil, me siento triste y entonces me enojo para demostrar que sí puedo enfrentarlo, ¿no? Que soy fuerte, porque también viene esta creencia nuevamente de que soy fuerte y necesito dar todo y que todos vean que esto no me afectó, que yo soy aquí el que va a manejar la situación o la situación. Y justamente ahí es importante que nos detengamos, porque es donde va a empezar la siguiente etapa. En este proceso de ir identificando y saber, bueno, a ver, ya pasó, está sucediendo. Estoy enojado y estoy enojado porque pasó esto. Le estoy poniendo nombre a la situación. Me va a empezar a abrir el panorama hacia el siguiente momento. Y es aquí donde empezamos ya en la parte del descenso, en este proceso de, pues, lo que es una metamorfosis de emociones, ¿no? Porque va a ser bien raro. Lo niego, me enojo y en este proceso de metamorfosis hacia el aprendizaje, que es el punto final, empieza el proceso doloso, el dolor. Sí, empieza esta situación de darme cuenta todo lo que pasó, empiezo a sentir ya esta tristeza y creo que es donde la mayoría decidimos aferrarnos, porque también la gente nos dijo y nos dio a entender que, ok, si tuviste una pérdida y no la sentiste tanto tiempo, también es que a la vez pienso que como sociedad, uno, o queremos que sea todo muy rápido o después, ¿y cómo lo superó tan rápido? ¿Y cómo anda como si nada después de lo que le pasó y que no sé qué? Entonces es tan contradictorio que a veces uno ya no sabe qué hacer con lo que siente. Con lo que siente. Porque, o porque estoy triste, porque estás triste tanto tiempo. Y si no estoy triste feliz, tanto tiempo... Bueno, ¿por qué? Pues que no te querías, dolió, no lo querías, ¿verdad? Seguramente te alegró que ya no. Entonces son situaciones que la gente siempre como juzga. Exacto. Aquí algo importante, y qué bueno que tocas ese punto. Lo importante es entender que es mi proceso, no es el proceso de mi mamá, de mi amigo, de mi consejero o de la mejor amiga, ¿no? Es mi proceso y lo estoy viviendo a mi momento, a mi realidad, porque justamente la sociedad se encarga de transdiversar muchas cosas, ¿no? Demasiado. Dice, no, es que no puedes estar triste. O debes de estar triste, porque... Y también una cosa que pasa demasiado es que a veces nosotros nos falta muchísima empatía con estas situaciones, con las personas que están pasando por cualquiera de los factores que podrían ser el duelo, como ya mencionamos, pérdida de trabajo o pérdida de un ser querido. Porque yo digo, es que a mí también me pasó y yo no estuve así. Sí, está bien, tú. Pero él o ella son personas totalmente diferentes a ti. A lo mejor no tienen las mismas herramientas, no tienen la misma red de apoyo, porque en estos procesos es importante tener una buena red de apoyo. Entonces, eso significa que él va a superarlo antes y después. No lo sabemos. Cada quien
tiene ese proceso y con las herramientas que tiene sabe cómo dirigirlo, pero Tendrá yo su no soy momento. quien para decir, ay, sí, eso yo también y ni me dolió tanto y ni estuve tanto tiempo o ay, no, ¿cómo lo puedo superar tan rápido? O sea, a mí me Me tardé, sigue ¿no? doliendo, ¿no? Entonces vamos a este proceso, ¿no? De darnos cuenta que cada quien tiene su ritmo. A veces sin darnos cuenta, yo quiero que reflexionemos y tomemos esta parte de darme cuenta cuántas veces yo sin querer le he dicho al otro que ya tiene que superar algo o que debería estar más triste, ¿no? Porque después de todo, que yo piense que eso es lo correcto, no significa que de verdad Así lo sea. Justo cuando a veces en ese sentido de quererle dar ánimos a la otra persona decimos, ay, ya supéralo, ¿no? Ya estamos minimizando la emoción, estamos minimizando su sentir de ese momento, estamos desvalorizando su interpretación como persona ante la situación. Esto es importante y justo que lo reflexionemos porque en la actualidad queremos vivir una vida muy rápida, muy light, muy suave. En la mañana escuchaba a un conferencista que dice, en la actualidad del mundo quiere estar siempre feliz. Y con tal de estar siempre feliz, borra las demás emociones porque venimos a este mundo a ser felices, por supuesto. Sí. Pero también hay momentos grises, ¿no? No nada más el sol está todo el día puesto, hay días de lluvia. Claro, hay días de lluvia, hay días en los que no todo va a salirnos bien y es parte de nuestra vida entender que hay estos cambios justamente para que nosotros sepamos disfrutarlo, ¿no? Los buenos y los malos momentos, porque todo tiene su aprendizaje, de todo me enseña. Todo capacita. Aquí va a ser la parte de la depresión. Sí, Ya vamos me a di estar. cuenta que ya lo perdí. Ya me di cuenta que las cosas no van a cambiar. Y me estoy refiriendo a etapa de depresión. Quiere decir que va a pasar, no a un estadio No un depresivo, estadio depresivo que es como muy tal, diferente. a algo más clínico, sino como esta etapa de estar tristes y de sentir esa tristeza, de llorar quizás esta pérdida, de a lo mejor no tener todas las ganas de salir y decir, ay, buenos días, Sol, ¿no? De estar acostado nada Claro. más, de sentir todo esto que necesito sentir, porque recuerden, si no lo sentimos y no lo procesamos, no vamos a tener ese cierre, ¿no? Cada Vamos a seguir dando situación vueltas. va a volver al mismo punto y va a decir, no que ya lo tenía superado, sí, pero se necesita en estos procesos, yo considero que para mí es importante decirles que se necesita que lo hablen, porque mientras más nosotros hablamos de lo que nos duele, de lo que nos lastima, es como nosotros podemos dar ese siguiente paso. Porque si solamente estoy triste, pero no le digo a nadie y me guardo todo y lloro en las noches, no vamos a superar esta situación, nos vamos a seguir quedando ahí. Ya no podemos pasar a la siguiente etapa de negociación. O sea, ahí nos vamos a quedar en esta depresión, en esa tristeza, porque no hablamos. Aquí, en este punto, es importante que nosotros nos apapachemos. O sea, nos hagamos bolita, ¿no? En un momento y digamos, sí, me está doliendo, la estoy sufriendo. Hablarlo, exteriorizarlo. El ser humano sana a través del habla. Ya lo decía, ¿no? Sigmund Freud, a través de la catarsis, estar diciendo, estar hablándolo orando, lo más que estar puedas, soltando eso que me está doliendo, porque nos va a dar esa luz, al estarnos escuchando, nos va a dar esa luz de decir, ok, perdí esto, pero todavía me queda esto otro. Ok, ya no tengo esto, pero puedo hacer esto otro. Y es donde nos abre la puerta a la siguiente etapa, que es la etapa de la negociación. y es donde vamos viendo esta situación de darnos cuenta qué va a pasar, hacia dónde vamos, qué sí tenemos, qué no tenemos, cómo podemos como aprender nosotros a vivir este proceso de la manera más sencilla, porque yo quiero recordarles, porque muchas veces dicen, es que necesitamos que ya no sientas nada, ¿no? O esto ya lo tenía superado, ¿no? Y vuelvo como a esta metáfora que yo quisiera decirles, ok, cuando nos lastimamos, ¿no? O nos rompemos un hueso y otra vez, pues
queda bien, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay estos cambios de clima? Ujú. Nuevamente me molesta. Entonces, no significa que cuando yo te pueda contar algo no van a surgir estos sentimientos, sino que cuando yo te pueda contar eso ya no me afecte tanto en mi día a día, Claro. que yo sepa vivir con este dolor. Que pueda retomar las actividades que pausé durante un momento en mi etapa depresiva. Que pueda volver a decir, bueno, a ver, ayer llovió, antier también, pero hoy tengo que salir y ver que todavía hay oportunidad de que las cosas mejoren. Este momento es también para reflexionar en torno a mi persona y a mi función en el proceso de vida. Ahí es donde también es necesario agarrarnos bien de nuestra red de apoyo, porque Sí. ellos nos van a empezar a ayudar a ir sanando la herida e ir avanzando, ¿no? Van a ser esos curitas, esos fomentos de agua Esos tibia, ¿no? apoyos que tú dices, bueno, tiene razón, tengo a mi mamá, no sé, tengo a mi familia, a mis amigos, ¿no? Que son parte importante para mí, que me hacen sentir mejor, que veo que puedo sonreír, ¿no? Porque a veces uno se siente hasta culpable, ¿no? ¿Cómo me puedo estar sonriendo? Pero es parte de todo ser humano llorar y reír a cada momento, ¿no? Porque es como nuestra manera de procesar todas estas sensaciones, todas estas circunstancias y sucesos que pasan a nuestro alrededor. Si no fuera así, pues no pudiéramos tener este aprendizaje que nos lleva a justamente lo que son las emociones. Claro. Una vez que ya atravesamos este proceso de la negociación y puse en balanza pros, contras, pérdidas, ganancias o lo que conservamos, nos va a llevar a otro momento que es donde ya es la aceptación. Acepto. No quiere decir que esté de acuerdo. Sí, porque muchas veces no es decir, lo acepto y con toda la felicidad y es que así tenía que ser. No, lo acepto, sé que me dolió, es algo muy fuerte, pero ¿qué puedo aprender de esta situación tan dolorosa que llegó a mi vida? ¿Qué necesito hacer para mí, por mí, para continuar? Porque muchas veces pensamos que como ya no tenemos a alguien en nuestras vidas, ya no podemos seguir, ya no podemos ser felices, ya no podemos comenzar de nuevo. Y parte de venir aquí a terapia es darnos cuenta que hay demasiadas cosas buenas allá afuera, tenemos demasiadas metas, pero justamente cuando estamos en todo este proceso de duelo, de sentir mis emociones, se me olvidan un poquito mis objetivos que tengo en la vida. Entonces es parte de venir aquí y recordarnos hacia dónde queremos ir, cuáles serían nuestras metas de vida, ¿no? Para nosotros estar plenos y felices. Justo en este momento es cuando es importante que revaloricemos y diga, bueno, a ver, lo que sucedió, ¿qué me enseñó? Me enojé por esto, me deprimí por esto, y yo creo que me quiere enseñar esto. Y es ahí donde se nos apertura el último momento, que es el aprendizaje, ¿no? Ya aprendí que en esta vida no todo está seguro. Sí, ya aprendí que tengo que vivir las circunstancias tal cual como vienen, con las habilidades que tengo, y está bien si no todo me sale perfecto, Claro. ¿no? Es aceptar eso. Y está bien si no tengo las habilidades para enfrentar una situación en determinado momento. Porque después de todo esto nos enseña que pedir ayuda está bien. También en nuestra sociedad se nos dice de que, ay, es que tú todo lo puedes, échale ganas y ánimo y todo, ¿no? Y a veces es válido pedir ayuda. Porque yo vuelvo a decir y se lo digo a mis consultantes, sí podemos con todo, pero no con todo al mismo tiempo. Entonces vamos a hacer esas pausas para ir viendo qué sí podemos, qué no, a priorizar nuestras cosas, nuestra salud y ver hacia dónde queremos ir. Justo ya para ir cerrando, platicaba con una de mis consultantes, ¿no? Y me decía, de verdad yo pensé que el proceso terapéutico era diferente. Le digo, ¿cómo te lo imaginabas? No, pues me imaginaba que nada más me ibas a escuchar y que me ibas a dar consejos, ¿no? Dice, pero no, me había dado cuenta de que hay muchas cosas que puedo retomar, que puedo hacer, que puedo vivir, que puedo disfrutar. Y es aquí donde surge nuevamente y brota como las plantitas, ¿no? Ya perdió su capullito, ya perdió su flor, su brillo, pero vuelve otra vez, vuelve a renacer y vuelve a brillar. Qué maravilloso es ver que cuando terminan un proceso terapéutico
Hasta el rostro les cambia. Sí, llegan mejor, ha llegado aquí a lo mejor con tantos ánimos, a lo mejor vinieron incluso hasta la fuerza, ¿no? ¿Y qué pasa? Después vamos viendo, ok, ya vine, pues no sé, más contenta, ya le pregunto cómo va en su semana y me dice bien, todo bien y sonríen. Yo creo que eso es gratificante para nosotros y creo que es muy valioso para todos los demás que sepan que está bien, que si están pasando por un proceso, momento difícil en sus vidas, pidan ayuda a sus Familiares, a los más cercanos y digan, no me la estoy pasando bien, necesito que alguien me escuche, ¿qué me recomiendas? ¿A dónde voy? Porque a veces en los momentos que estamos más tristes y necesitamos a alguien, decidimos aislarnos. Entonces esa no es la mejor solución. Eso es lo peor que podemos hacer. Pues muy bien, Kenny, a mí me gustaría ya para despedirnos de nuestra audiencia dejarles unas recomendaciones. Si tú tienes unas, también se las comentas. Yo las recomendaciones que les podría dejar si estás atravesando por una situación de pérdida, una situación de duelo, por lo que sea, sería, primero, concéntrate en ti. Revisa que ese proceso es tuyo, no te compares con nadie más. Así sea la pérdida de un familiar, de un ser querido o de una mascota, ¿no? Como era el caso de quien nos pidió que habláramos de este tema. Y dicen, bueno, yo también perdí una mascota y yo pues, al otro día conseguí otra y la sustituí. Como si nada. Está bien, si así fue tu modo. Pero céntrate en ti, no te compares con nadie más, no busques atravesar el proceso como otro más lo atravesó. En pocas palabras, no agarres el mismo barco que utilizó otro. Constrúyete el tuyo y atraviesa el río a tu manera. La recomendación número 2 es, búscate tu red de apoyo. Y una red de apoyo es la que te escucha sin juzgar. Claro. Que te atiende y está presente. No la que te dice, pues estás triste, vamos a echar unos drinks y ahí se nos olvida. Sí. Porque es caer a situaciones ya de... que nos llevan incluso a la evitación. Estamos viendo que estamos en este proceso de aceptación, darme cuenta, de sentir, ¿no? Y que alguien llegue y me diga, y vamos a tomar, y vamos a fiestas, y vamos al otro. Rompe todo este proceso porque lo único que estoy haciendo es evitando. Y si evito, no cierro este ciclo y no llego justamente al aprendizaje, que es lo que buscamos. Y mi tercera recomendación es escríbele una carta a tu ser querido. Escríbele una carta a tu mascota. Escríbele una carta a la situación que atravesaste. Y dile cómo te estás sintiendo en este momento. Y una vez que lo termines de escribir, dale lectura. Te vas a dar cuenta que a través de ese proceso, tu corazón, tu mente van a decir muchas cosas y te va a proyectar un aprendizaje. Claro, después de todo nosotros sabemos que hablarlo y escribirlo es como hacer toda esta proyección hacia afuera y decir, ok, lo estoy aceptando, voy en este proceso. Yo creo que a lo de la carta yo le agregaría estos agradecimientos. Gracias por estar, gracias por escucharme. ¿Por qué? Porque a veces muchos es que nunca le dije, nunca me despedí, nunca le recordé todo el tiempo. Entonces, parte de esto es decirles gracias por, y yo creo que sería un excelente cierre para darle a todo este proceso. Gracias por. Y ya después darnos cuenta que vamos aprendiendo, qué lecciones nos dieron, qué aprendizajes de vida también vimos de las personas, si es un ser querido que ya no está, para que nosotros después de eso digamos, ok, me enseñó tantas cosas, voy a honrar todo lo que me enseñó. Eso es lo que yo agregaría. Me conmovió. Me gustaría pues darles gracias por escucharnos. Estarnos escuchando. Por estarnos siguiendo. Y pues seguirnos comentando qué es lo que ustedes desean. Nosotros siempre estamos abiertos aquí para escucharlos. Incluso si necesitan alguna situación ahí que no hayan procesado, nosotros pues sabemos que a veces no es muy posible que ustedes sigan viniendo pues aquí a las consultas, pero por medio de aquí yo creo que a lo mejor y no estamos teniendo un acercamiento cara a cara, pero sí quiero pensar que estas palabras que nosotros les damos llegan un poquito a sus corazones para saber y responder algunas dudas que ustedes tienen. Al finalizar, pues nuestro objetivo es ayudar y buscar darles las herramientas de una o de otra manera. Pues nos despedimos. Espero que tengan
una bonita semana, que esté muy bien y pues nos seguimos viendo en el siguiente episodio y pues les agradecemos por seguirnos acompañando. Nos vemos.